tema. Sí, en realidad el Banco Central viene dando marchas y contramarchas con respecto al mercado cambiario, es decir, intenta anticiparse, pero por ahí termina confundiendo mucho más. En un primer momento aplicó a fines del año pasado las bandas de flotación que se iban... En la práctica, todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, como los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero y dirigir la economía con el propósito de alcanzar una serie de objetivos macroeconómicos concretos, son llamadas políticas monetarias. Para lograr esto, los bancos centrales utilizan una serie de factores tales como la masa monetaria o el coste de dinero. ¿Y cómo era la política monetaria antes de 1980? La política monetaria que existía en el mundo hasta antes de 1980 se basaba en el establecimiento de una tasa de crecimiento monetario ideal, ante la cual se permitía cierto nivel de variación con respecto a la actividad económica. Por ejemplo, ante algún periodo de recesión, el Banco Central fomentaba el crecimiento monetario mediante la reducción de la tasa de interés, generando así un incremento en la producción. Lamentablemente, esta gran moderación resultó insostenible con la llegada de 1980. Se observaron ciertas irregularidades en la relación entre crecimiento monetario y la inflación, así como la oferta monetaria y la tasa de interés a corto plazo. Ambas presentaban su origen en los desplazamientos de la demanda de dinero. Estos creaban problemas de gran magnitud para los objetivos del Banco Central, porque tenían que luchar entre mantener el objetivo establecido o ajustarse de acuerdo al desplazamiento de la demanda de dinero. Y luego, ¿qué pasó con las políticas monetarias? La crisis financiera mundial contribuyó a extinguir la rutinaria y longeva política monetaria de la que se habían afincado las economías avanzadas por muchos años. Así, establecieron como nuevo mantra aquello conocido como objetivos inflacionarios, basado en dos principios. Primero, mantener una inflación baja y estable. Y segundo, utilizar una regla de tipo de interés que permita responder a las variaciones de la inflación y la actividad económica. Pero, ¿acaso el enfoque centrado en la inflación sería suficiente para contribuir a las fluctuaciones de la producción? La respuesta ante esta gran incógnita se vio respondida por el economista William Phillips, con la conocida curva de Phillips, la cual establece que la inflación actual es igual a la inflación esperada menos la diferencia entre la tasa de desempleo actual y la tasa natural de desempleo multiplicada por cierto ponderador elegido por las autoridades monetarias. Esto explica el hecho de que si la inflación esperada es considerada un objetivo creíble y alcanzable, esta será igual a la inflación actual, lo cual genera una igualdad entre la tasa natural de desempleo y la tasa de desempleo actual. Esto llevará a la economía al nivel potencial de la producción. A esto se le conoce como la divina coincidencia, que explica el hecho de que si los bancos centrales se centran en el objetivo inflacionario establecido, la economía logra elevar la producción hasta su nivel potencial. A pesar de todo, esta teoría ha recibido muchas críticas, ya que los detractores consideran que esta coincidencia no siempre será posible alcanzar. Por otra parte, como el objetivo inflacionario no siempre será sencillo de regular, los bancos centrales utilizan la tasa de interés como herramienta de control. Para esto, en el año 1990, John Taylor sugirió la siguiente regla para el tipo de interés oficial, conocida como la regla de Taylor. La tasa de interés oficial es igual a la tasa de interés esperada más la inflación actual menos la inflación objetivo, multiplicada por un ponderador alfa, menos la tasa de desempleo actual menos la tasa de desempleo esperada, multiplicada por un ponderador beta. Estos ponderadores son determinados por el Banco Central. Así, es posible definir la tasa de interés basada en la situación actual de la inflación y la tasa de desempleo. Por ello, si la situación inflacionaria y la tasa de desempleo están en equilibrio, es decir, ambas son iguales a su tasa objetivo, el Banco Central deberá fijar una tasa de interés nominal igual a la tasa objetivo. Por otra parte, si la inflación actual es superior al objetivo, el Banco Central deberá subir la tasa de interés por encima del objetivo para elevar el nivel de desempleo y reducir la inflación. En caso que el nivel de desempleo sea mayor a la tasa natural, el Banco Central deberá reducir la tasa de interés por debajo del objetivo para reducir el desempleo y aumentar la producción.
Al inicio del año, el BCR estableció su objetivo inflacionario en 2%, con un margen de error entre 1 y 3%, tomando en cuenta sus registros históricos de años anteriores. No obstante, el país ha venido registrando, contra todo pronóstico, un crecimiento económico acelerado en el primer trimestre del año, producto de un aumento de las exportaciones tanto tradicionales y no tradicionales, principalmente hacia nuestro socio comercial más importante, China. Esto ha traído consigo un aumento en el nivel general de precios, provocando un leve aumento en los niveles de inflación. Para inicios del año presente, en abril, los reportes registraron un 4,5% de inflación, superando así el objetivo del BCR. Ante esta situación, ¿qué medidas deberá tomar el Banco Central para que este efecto de la subida en el nivel de precios no se le escape de las manos? Datos. El objetivo inflacionario del BCR es entre 1 y 3%. La tasa de desempleo en el Perú actual es de 4,5%. La tasa de referencia de la política monetaria publicada por el BCR es de 2,75%. Los ponderadores determinados por el BCR son alfa igual a 0,6 y beta igual a 0,4. En este caso podemos calcular que, como la inflación actual es mayor al objetivo, el BCR deberá subir la tasa de interés por encima de su objetivo, es decir, 4,25 de lo que esperaba un 2,75, para elevar el nivel de desempleo y reducir la inflación. Pero, ¿es acaso la inflación del todo mala? De por sí, la inflación motiva un pánico generalizado entre todos los ciudadanos y suele perjudicarlos de distintas maneras. A. Mediante los costos en suela de zapato por las incomodidades de los trámites que deben realizarse constantemente. B. Trae distorsiones impositivas. C. Genera la ilusión monetaria que conlleva a cometer errores sistemáticos por las variaciones nominales de las rentas. Y D. La incertidumbre producida por la variabilidad de la inflación. Sin embargo, también existen beneficios poco conocidos, como el señoriaje. Este término representa la creación de dinero, la cual, a pesar de que es la causa última de la inflación, es una de las únicas formas con las que cuenta el gobierno para financiar su gasto como alternativa a subir impuestos o el endeudamiento. Asimismo, al tener una tasa de inflación alta, se reduce la probabilidad de alcanzar el límite inferior cero y caer en la trampa de liquidez. Esto hará que la economía cuente con un mayor margen de maniobra para combatir una recesión. ¿La regla de Taylor se aplica fidedignamente en todos los bancos centrales? Gracias a la crisis y los cambios que trajo consigo, los bancos centrales comprendieron que es potestad de cada uno de ellos la importancia que le otorgan a los objetivos inflacionarios. Algunos bancos centrales se rigen bajo el mandato único de mantener la inflación baja y estable, mientras que otros cuentan con un mandato doble que incluye los dos objetivos. Eso sí, en la práctica, estos adoptan los objetivos de inflación con cierto grado de flexibilidad, de forma que no buscan que la inflación retorne inmediatamente al objetivo, sino que ajustan la tasa de interés para que el retorno sea paulatino. ¿Es suficiente con las políticas macroeconómicas convencionales? Depende, ya que la crisis financiera también formuló la cuestión de que si otras medidas deberían ser introducidas dentro de las políticas monetarias de los bancos centrales, ya que peligrosos desequilibrios financieros pueden generarse bajo la superficie con aparente tranquilidad inflacionaria. Así, las políticas macroeconómicas deben prestar mayor atención a la estabilidad financiera como un todo. Esto se puede lograr con el uso de herramientas macroprudenciales. Aquellas que afectan a los prestatarios. Ante la excesiva subida de los precios de la vivienda, es posible endurecer las condiciones para obtener hipotecas mediante la relación préstamos-valor máximo. Ante un excesivo endeudamiento en moneda extranjera del público, es posible intervenir en el tipo de cambio. Aquellas que afectan a los prestamistas. Ante un aumento en el apalancamiento bancario, se pueden establecer coeficientes mínimos de capital para limitarlo. Ante elevados flujos de entrada de capital, se pueden limitar mediante el establecimiento de un impuesto sobre las diferentes clases de entradas.
Lamentablemente, las herramientas macroprudenciales son relativamente nuevas y no han sido probadas en la realidad, especialmente en las economías desarrolladas, por lo que no se conoce con exactitud los posibles resultados. Asimismo, no se sabe completamente quién debería tener el control de estas herramientas, los bancos centrales u otra autoridad. Y aquí en el Perú, ¿cómo funcionan las políticas monetarias? ¿Quién controla la política monetaria en el Perú? El Banco Central de Reserva del Perú cuenta con esta responsabilidad como parte de la política económica. Esta es una entidad autónoma e independiente del gobierno central, fundada en 1922 y dirigido en la actualidad por Julio Emilio Velarde Flores. Su responsabilidad es administrar responsablemente las reservas internacionales, regular la oferta de dinero con la emisión de billetes y monedas, e informar periódicamente sobre las finanzas del país con el objetivo de preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué objetivos tiene el Banco Central de Reserva? Su objetivo principal es la estabilidad monetaria, definida a profundidad como el logro de la meta inflacionaria establecida por el BCR, que se encuentra en 2% con un margen de error de más o menos 1%. Actualmente, hasta el mes de marzo, la tasa interanual de inflación y los indicadores de tendencia inflacionaria se encuentran dentro del rango meta. ¿Y de qué forma logra alcanzar sus objetivos? La herramienta principal de la política monetaria es la tasa de interés de referencia interbancaria, siendo esta tasa aquella que los bancos cobran entre sí para préstamos de muy corto plazo. Actualmente, en el Programa Monetario de abril 2019, emitido por el Banco Central de Reserva, la tasa de interés de referencia interbancaria es de 2.75%. El BCR también cuenta con la tasa de encaje como otra herramienta de ayuda, pero la tasa de interés de referencia es mucho más relevante en este proceso de control inflacionario. ¿Cómo y cuándo se implementan las políticas monetarias? El BCRP emite un cronograma de sesiones de aprobación del programa monetario, donde una vez por mes comunica los objetivos establecidos por consenso en materia de tasa de interés, inflación, evolución de la producción, etc., previamente aprobados por el directorio. Asimismo, el BCRP emite un reporte de inflación sobre el panorama actual nacional e internacional 2 veces al año. Gracias a estos informes es posible conocer que, por ejemplo, el crecimiento económico mundial para el 2019 viene disminuyendo en 0,2% con respecto al año anterior, que fue de 3,4%, pero se proyecta que crezca para el año siguiente. Mientras que en el territorio nacional, la proyección del crecimiento del PBI para este año y en el siguiente es del 4%, producido gracias a la demanda interna, principalmente por el gasto privado. ¿Existe una meta cambiaria? No. El Banco Central de Reserva del Perú interviene en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones bruscas del precio del dólar, sin meta alguna. Como hemos podido concluir, lo esencial en las políticas monetarias de los bancos centrales varía de acuerdo al país en cuestión, pero para todos por igual no fueron los mismos tras la crisis. A pesar de todo lo aprendido, todavía falta mucho camino para poder comprender claramente las mejores formas para afrontar situaciones de riesgo y crisis. Quizás estas ya no estén incluidas en los cánones de las políticas monetarias tradicionales y sea la hora de explorar otras opciones. Lo que queda claro es que por algún tiempo la política monetaria requerirá más arte que ciencia para adaptarse plenamente a la realidad.